Unos cuantos aficionados corriendo por el estadio, pero nada más. Así eran los hooligans, pero las consecuencias de aquello fueron nefastas. 39 personas perdieron la vida después de que un grupo de aficionados del Liverpool cargara contra un sector de la grada en el que se encontraban los aficionados de la Juventus. El muro no aguantó la presión y se derrumbó. La tragedia provocó que los equipos ingleses fuesen excluidos de las competiciones europeas durante 5 años, pero esta sanción no afectó al combinado nacional. Durante estos 5 años, muchos hooligans decidieron animar a Inglaterra cuando jugaba fuera. La Eurocopa de Alemania de 1988 fue testigo de algunas de las peores escenas de violencia en las que se ha visto envuelto el fútbol inglés. Gary Bouchy Clark era uno de aquellos hooligans. Actualmente cumple una condena de 10 años alejado de los estadios de fútbol. Empezó a forjarse como hooligan siguiendo a su equipo, el Nottingham Forest, por Europa. Pero a consecuencia de la sanción impuesta a los clubes ingleses, comenzó a viajar con la selección inglesa. Hoy, Bouchy vuelve a Düsseldorf, el escenario de uno de los peores crímenes cometidos por los ingleses. Estuve meses preparando el viaje a Alemania. Los alemanes eran los únicos que tenían alguna posibilidad de ganarnos en aquel momento. Pero conseguir la Eurocopa de Alemania era el sueño de todos los hooligans ingleses. El día anterior al enfrentamiento entre Inglaterra y Holanda en Düsseldorf, los grupos radicales ingleses, holandeses y alemanes tomaron las calles de la ciudad. Los hooligans de estos 3 países cargaron los unos contra los otros en las calles colindantes a la estación de trenes. La ciudad estuvo sitiada durante 24 horas por 2.500 policías que acudieron expresamente para intentar detener a los más violentos. Tras varias horas de enfrentamientos, la policía pudo al fin restablecer el orden y el control en las calles. Pero al día siguiente la historia se repitió, ya que otros grupos de ingleses, holandeses y alemanes volvieron a tomar la ciudad. Los antidisturbios acudieron con los furgones para intentar controlarnos, pero cuando quisimos ir hacia el centro de la ciudad bloquearon los accesos. Veíamos a los aficionados holandeses al final de la calle, así que intentamos llegar hasta ellos, pero la policía cargó contra nosotros. Por suerte la pelea fue solo contra la policía. Como siempre, parecía que los aficionados ingleses habían sido los culpables, pero esta vez las cosas no estaban tan claras. Los aficionados alemanes fueron los que peor se comportaron ayer y anteayer. Han sido los causantes de los altercados. El comportamiento de los hooligans ingleses no fue la única causa de los disturbios. En 1989, un año después de la Eurocopa, el fútbol inglés vivió una de sus peores tragedias. Aún hoy se comenta que la ineptitud de la policía para controlar a un gran grupo de aficionados del Liverpool junto con el estado de deterioro de las gradas provocaron la tragedia de Hillsborough. Dani ha querido visitar el monumento conmemorativo en el que aparecen los nombres de los 96 aficionados del Liverpool que perdieron la vida en este estadio aquel día. La policía se vio desbordada ante la presión que ejercía un gran grupo de aficionados y no pudo evitar que entraran más de los que cabían en ese sector de la grada. Esta avalancha humana provocó que los aficionados murieran aplastados. Los años 80 fueron una época nefasta para el fútbol inglés. Tras la tragedia de Hillsborough, unos informes obligaron al gobierno a tomar una serie de medidas que cambiarían el fútbol inglés para siempre. Hubo que modificar el diseño de los estadios. Se prohibieron las gradas de general de pie y todos los estadios del Reino Unido pasaron a ser con asientos. El fútbol inglés sufrió un cambio radical. Al mismo tiempo, los nuevos contratos de televisión inyectaron grandes sumas de dinero a este deporte. Los hooligans ya no encajaban en este nuevo modelo de fútbol. Las autoridades británicas tomaron medidas drásticas para acabar con los aficionados más problemáticos. Se empezaron a utilizar circuitos cerrados de televisión y videovigilancia para detenerlos. Se endurecieron las condenas para los criminales, incluyendo penas de cárcel. Y se prohibió el acceso a los estadios a todos aquellos que pudieran causar problemas. Si has sido un hooligan, lo seguirás siendo toda tu vida. Es algo que te queda marcado para siempre. A mí me arrebataron el derecho de entrar en los estadios. Ahora ya no puedo hacer nada, pero me duele no poder asistir a los partidos. Cuando íbamos por ahí arrasando todo a nuestro paso, por Gran Bretaña y por Europa a finales de los 70 y principios de los 80, las posibilidades de que te detuvieran eran mínimas. Ahora si te rodean, ya te puedes ir olvidando de escapar. En los últimos 15 o 20 años, a raíz de aquellas tragedias, lo que se ha pretendido ha sido lavarle la cara al fútbol inglés. La policía le está ganando la batalla a los hooligans, pero saben que no pueden descuidarse ni un momento.
Dani va a asistir a uno de los partidos más importantes de Inglaterra, también en cuanto a la seguridad policial se refiere, Liverpool contra Manchester United. El sorteo de la Copa FA ha querido que los dos equipos se vean las caras en esta competición. Estoy en Anfield, el estadio del Liverpool Football Club. Hoy en día el Manchester United y el Liverpool son enemigos acérrimos, por lo que nos encontramos ante un partido declarado de alerta máxima. Al tratarse de un partido de Copa, el Liverpool ha reservado 6.000 entradas para los seguidores del Manchester United. Un gran número de aficionados del United se dirigen hacia Liverpool. Creo que será inevitable que se produzcan graves incidentes en alguna parte, ya sea en la estación de trenes o en el camino al estadio. Seguro que pasa algo. La policía de transporte británica tiene la misión de escoltar a los aficionados del Manchester United y garantizar su seguridad. Lo primero que hay que saber es cuántos aficionados se desplazan con el equipo, para poder hacernos una idea de cómo vamos a distribuir las unidades y cuántas vamos a necesitar. Hay chicos que son muy problemáticos. Algunos han bebido y también nos enfrentamos a hooligans bastante conocidos. Tenemos que procurar controlarlos y saber dónde van a estar en cada momento. A menudo es la lógica la que nos permite predecir en qué lugar se van a producir los altercados entre los grupos de aficionados. Pero últimamente utilizan los teléfonos móviles para quedar en un sitio determinado o para avisar a los demás cuando ven que hay una pelea en la calle, en un andén o en un tren. El partido acaba con victoria para el Liverpool, por lo que la policía debe ponerse manos a la obra. Bien. ¿Cómo se las va a ingeniar la policía para impedir que las calles de Liverpool se conviertan en un campo de batalla, separando a las dos aficiones? Y tengo que deciros que no es una tarea fácil. Los policías alejan del estadio a los aficionados del Liverpool. Así crean una barrera de policías antidisturbios alrededor del estadio que los mantiene a una distancia prudencial. Y entonces sueltan a los aficionados del Manchester United, que están sedientos de sangre de los del Liverpool. Salen por aquí buscando pelea, pero para su desgracia, las calles ya están desiertas. Los polis tienen que conseguir mantener separadas a las aficiones del Liverpool y del Manchester United y conducir a estos últimos hasta la estación. Los días de partido, los policías antidisturbios vigilan las estaciones de todo el país por si acaso. La policía inglesa está muy concienciada con el tema de los hooligans y ha perfeccionado una serie de tácticas para minimizar la violencia de sus actos. Te repito que no vas a ir a ninguna parte. Pero cuando los aficionados ingleses viajan al extranjero, las cosas cambian. Las pruebas demuestran que los hooligans ingleses no son los únicos culpables de los problemas que ocasionan. La actuación policial también es una de las causas. Durante la Eurocopa de Bélgica en el año 2000, la dura respuesta policial agravó la situación. La gente que estuvo allí y vivió aquello coincide en que la actuación policial fue indiscriminada y demasiado agresiva. Prueba de ello fue la batalla campal que se originó entre aficionados ingleses y alemanes y la policía, que desencadenó en la tristemente conocida